Listo. Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Están ahí? Sí, perfecto. Qué mayor responsabilidad, qué mayor alegría, qué mayor felicidad, qué mayor interés por querer mejorar que cuando uno se convierte en padre de familia. Que cuando uno, gracias a la voluntad de Dios, se nos es permitido colaborar con Él en la creación y generar vida, crear vida. El catecismo de la Iglesia Católica tiene mucho que enseñarnos a quienes como padres de familia queremos mejorar, queremos crecer, queremos volvernos cada vez mejores en el cumplimiento de esta hermosa responsabilidad que es la paternidad. Los deberes de los padres. ¿Cómo ser un gran padre? Catecismo de la Iglesia Católica. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones y gozar siempre del bien, gozando de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bien, Catecismo de la Iglesia Católica, comenzando en el numeral 2221. Hablemos sobre paternidad, sobre maternidad, sobre lo que significa ser un buen padre. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene muchas respuestas. Y como en cada video que hemos hecho, vamos a comenzar a leer y vamos a comenzar nuestro análisis de aprendizaje en catequesis católica. Fíjense, numeral 2221, Catecismo de la Iglesia Católica. Deberes de los padres. La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que, cuando falta, difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. No basta con simplemente tener un hijo, con simplemente decir, pues ya soy padre, porque pues ya en mi matrimonio, mi esposa y yo ya dimos a luz, perfecto, tarea cumplida. No. Se nos está explicando que este tema de la procreación se va a extender hasta el punto de tener la obligación de educar moral y espiritualmente a nuestros hijos. Un padre es aquel que educa y forma espiritualmente a sus hijos. Por lo tanto, estos casos en donde los padres pues están acompañando a sus esposas, quienes dan a luz, pero que inmediatamente acto seguido, ¡pum!, se desaparecen de sus vidas, las abandonan, las dejan irresponsablemente, pues ya empiezan a fallar contra el mandamiento de ser un buen padre. Un buen padre se hace responsable de la educación moral y espiritual de sus hijos. Nadie puede sustituir tu papel como padre. Numeral 2222. Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. A ver,
Y aquí permítanme hacer esta pausa para compartirles ahí algunas reflexiones que me han venido últimamente. Mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de por ahí grabar algún contenido para otras redes sociales, concretamente para TikTok, sobre el tema matrimonial, donde hemos estado ahí compartiendo cosas que ella y yo vamos viviendo en nuestro día a día con nuestros hijos. Y en los comentarios de esos videos me suelen preguntar mucho, oye, sobre todo jóvenes entre 17, 25 años. Oye, consejos para ser un buen padre, consejos para ser un buen padre. Si yo algún día quiero ser un buen padre, ¿qué consejo me das? Y la verdad es que después de mucho pensar, porque la verdad es que no es que uno tenga escritos los consejos y tenga un libro y un manual, sino que uno tiene que hacer el esfuerzo por poner en orden algunas ideas. El resumen que yo hago de qué significa, cuál es ese consejo que necesito darle a los jóvenes para poder llegar algún día a ser buenos padres. Yo estoy en proceso apenas de seguir convirtiéndome en intentando ser un buen padre, pero bueno, la experiencia me ha dicho que qué puedo aconsejar. Tiene que ver con que, primero, el enfoque no debe estar en cómo ser un buen padre. La pregunta primera no es cómo ser yo un buen padre. La pregunta primera es cómo puedo yo ser un buen hijo de Dios. Esto me lleva a reflexionar en cómo puedo primero yo ser un buen ser humano. ¿Cómo puedo yo primero ser un buen hombre? ¿Cómo puedo yo primero ser un buen cristiano? ¿Cómo puedo yo primero intentar seguir los lineamientos de mi fe, seguir la voluntad del Padre de los cielos, para entonces, como consecuencia, ser un buen padre para mis hijos? Es decir, el que yo sea un buen padre será el resultado de que primero yo sea un buen hombre. Y aquí justamente en este numeral, pues nos está invitando a eso, mostrándose ellos mismos, los padres, obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. Es decir, la mejor manera como yo puedo comenzar a educar a mis hijos en el tema del cumplimiento de la ley de Dios, con lo cual es la invitación a formarlos espiritualmente, es que primero yo haga el esfuerzo por cumplirla en mi persona. Yo soy una persona que constantemente me estoy preguntando cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Bueno, por consecuencia, a mis hijos les hago la misma pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Pero no porque me dice un maestro, un coach, un terapeuta, un psicólogo que haga esta pregunta. No, es que yo me hago tan fuerte y tan profunda esta pregunta todo el tiempo que para mí entonces ya es natural preguntársela también a mis hijos. Entonces, en esta sección el catecismo nos está diciendo, fórmate tú, sé un buen hijo de Dios Padre, y entonces de ahí se sentarán las bases para que tu hijo también sea después un buen hombre, una buena mujer, hijo, hija del Padre de los cielos. Bueno, continuamos. Numeral 2223. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar, donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. La familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos, sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos. Se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos. El que ama a su hijo lo corrige sin cesar.
El que enseña a su hijo sacará provecho de él. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Wow. Wow, wow, wow. A ver, cuántas cosas para poder analizar. Dice que tenemos la responsabilidad como padres de crear un hogar para nuestros hijos. A ver, hogar viene de una... hogar se refiere a un concepto antiguo en donde a la fogata alrededor de la que se sentaba la familia para hacerse de calor en tiempos de frío, digamos dentro de una casa se prendía una pequeña fogata y esa fogata generaba calor y la familia se sentaba alrededor de esa fogata. A esa fogata se le llamaba hogar, ese es el hogar. Por lo tanto, hogar se entiende no como una casa, no como un edificio, no es algo arquitectónico. Hogar hace referencia a tener la capacidad como padre para construir un espacio alrededor del que toda la familia, esposo, esposa, hijos, se puedan sentar. ¿Para qué? Para recibir el calor que solamente la familia puede ofrecer. Calor en la conversación, calor en el diálogo, y aquí justamente el catecismo ya nos empieza a decir, a ver, ternura, perdón, respeto, fidelidad, servicio desinteresados. Es decir, esos son los elementos que le dan calor a tus hijos, que les hacen sentir arropados, empollados, valga la pena usar ese término un poco medio animalesco, pero bueno, empollados, cuidados. Si nosotros en nuestro hogar somos capaces de ser padres tiernos, que piden perdón y les enseñamos a pedir perdón, creamos respeto, fidelidad, servicio hacia el otro, ¿no? Es decir, muchas veces a mis hijos yo les digo, oye, el primer campo de aprendizaje para aprender a servir en el mundo es servir a tus hermanos, servir a tu madre. Renuncia a algo para servirles a ellas, a ellos. Bueno, esas virtudes, esa educación de esas virtudes son las que crean este hogar. Los hijos aprenden que llegar a casa es llegar en donde está el hogar. Que los padres son los creadores de este lugar en donde van a poder recibir el calor que necesitan para madurarse, para desarrollarse. Y también habla aquí justamente de que los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales y las instintivas a las interiores espirituales. Y la educación de las virtudes. Muchas veces los padres cometemos el error de creer que la educación solamente se hace en la escuela. No. En la escuela va uno a, digamos, a aprender principalmente temas intelectuales, sociales, pero las espirituales, bueno, en nuestro caso también hay una escuela católica, pero esencialmente las espirituales y las morales, creemos que la casa, nuestro hogar, es el lugar en donde deben de forjarse. Como papá no puedes renunciar a educar a tus hijos en las virtudes esenciales para que él sea cada vez una mejor persona, un mejor ser humano. Y a mí quiero hacer énfasis en esta frase, en esta que incluso voy a ver si puedo aquí subrayar, seleccionar, porque para mí es fundamental. Esta ha sido una de las cosas que en el momento que yo la aprendí, perdí muchos miedos, rompí muchos paradigmas, me vencí en muchos temas personales que yo pensaba eran un error a la hora de querer educar o amar a mis hijos. Ahorita me explico. Dice, el que ama a su hijo le corrige sin cesar. El que ama a su hijo le corrige sin cesar. A ver, yo muchas veces llegué a caer en esta idea, cuando era más joven, de que yo tenía que ser principalmente el gran amigo de mis hijos.
y que yo tenía que estar ahí para hacerlos felices, para hacerlos reír, para que ellos estuvieran contentos, para que no tuvieran ningún sufrimiento, ninguna frustración. Y ya pronto empecé a entender los problemas que eso podía ocasionar en su educación. Tengo la fortuna de estar casado con una mujer que siempre entendió esto. Amar es educar. Educar es corregir. Papá, si no corriges a tu hijo con amor, ternura, perdón, respeto, pero si no corriges el error en tu hijo, entonces probablemente no lo estés amando en su plenitud. Por ahí llegué a escuchar la frase de algún santo, que me parece que era San Agustín, bueno, perdón si de repente por ahí no sé la frase, pero decía, los padres que no corrigen a sus hijos caen en el error de amarse más a ellos mismos que a sus hijos. Es decir, si te da pánico, si te da miedo, si te da una sensación de rechazo el corregir a tu hijo, probablemente no lo hagas porque te estás protegiendo a ti. Te estás queriendo amar más a ti. Y como consecuencia los estás dejando sin amor a ellos. El que ama a su hijo lo corrige sin cesar. ¿Por qué? Porque ¿qué más regalo de amor a una persona y a un hijo que el hecho de que él esté en la verdad, en el bien, en el camino que lo va a llevar hacia el cielo? Estas tendencias de hoy de no, a los hijos hay que dejarlos, que ellos descubran el tema, que ellos vayan solos por la vida, y los papás pues ahí nos vamos adaptando a las nuevas tendencias. No. Si amas a tu hijo, lo vas a querer en la verdad. Amar es corregir. Corregir es educar. Padres que no corrigen son padres que no aman. Lo digo puntualmente. Sigamos. 2224. La familia constituye un medio natural para la iniciación del ser humano en la solidaridad y en las responsabilidades comunitarias. Los padres deben enseñar a los hijos a guardarse de los riesgos y las degradaciones que amenazan a las sociedades humanas. Lo que tú le enseñes a hacer a tu hijo por tu familia, por sus hermanos, por su mamá, por su papá, será el reflejo de lo que él sepa hacer el día de mañana por la sociedad, por sus compañeros, por sus colaboradores, por sus jefes, por sus clientes, por sus conciudadanos. A los demócratas, a los ciudadanos se les forma primero en casa. 2225. Por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Evangelizar a sus hijos. Y aquí voy a ser muy puntual con ustedes. Desde su primera edad, deberán iniciarlos en los misterios de la fe, de los que ellos son para sus hijos los primeros heraldos de la fe. Desde su más tierna infancia deben asociarlos a la vida de la iglesia. La forma de vida en la familia puede alimentar las disposiciones afectivas que durante toda la vida serán auténticos cimientos y apoyos de una fe viva. A ver, señores padres de familia, de una vez, pregunta directa. ¿Ustedes evangelizan a sus hijos? A ver, ustedes están a cargo, se hacen responsables y son los primeros evangelizadores de sus hijos. Bueno, es que los meto en una escuela católica. No, eso es apoyo. Es que ya los mandé al catecismo porque van a hacer la primera comunión. Eso es una preparación para un sacramento. Evangelizar significa
Yo soy el responsable de que toda la verdad de fe, todas las enseñanzas de Cristo, toda la verdad de la Biblia, todo el depósito que la Iglesia Católica tiene en sus manos, todo eso les llegue a mis hijos y ellos se enamoren de la verdad. Claro, si tú primero no estás evangelizado, si tú primero no entiendes cuáles son esas verdades, si tú primero no tienes ni idea de qué significa catequizar, evangelizar, no sabes por qué crees lo que crees, pues evidentemente, ¿qué podemos esperar de tus hijos? Padres, madres, ustedes son los primeros heraldos de la fe, los primeros mensajeros de la fe a sus hijos. No es un tema de aventárselos a la escuela, a la señora del catecismo, al amigo sacerdote que de vez en cuando invitamos a comer. Más que vamos a misa los domingos, qué padre, eso es apenas un poquito de lo mucho que hay que enseñar. ¿Qué tan formado estás tú? ¿Qué tanto lees el catecismo? Fíjate, ¿qué tanto lees el catecismo? ¿Qué tanto lees el catecismo como para que entonces tú te formes y sepas enseñar? Sabes que su matrimonio, su trabajo, su estilo de liderazgo, la disposición que él tenga ante las pérdidas, puede depender de lo que tú le enseñes respecto a tu fe. No podemos, no es opcional, no es ojalá lo hagas, es que lo debes hacer. Numeral 2226. La educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. Debe comenzar desde la más tierna infancia. Esta educación se hace ya cuando los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio de una vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. La catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las otras formas de enseñanza de la fe. Es decir, sí yo sé que lo vas a meter en un colegio católico, en el mejor de los casos. Sí yo sé que lo vas a meter a un año, año y medio de catequesis, en el mejor de los casos. Pero si no llega ahí, ya con una predisposición a ser evangelizado, ya con un preconocimiento y un preenamoramiento de Cristo, del papel de María en su vida, de la intercesión que puede hacer por él, de las ganas de pertenecer a una comunidad católica. Si no viene con eso ya de familia, si no lo ve en casa, olvídalo. He visto colegios católicos llenos de jóvenes que no se hincan en ninguna misa. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar y descubrir su vocación de hijos de Dios. La parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de las familias cristianas. Es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y de los padres. Los hijos, a su vez, contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Todos y cada uno deben otorgarse generosamente sin cansarse el mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y las omisiones. El afecto mutuo lo sugiere. La caridad de Cristo lo exige. A ver, ¿tú alguna vez habías pensado que tus hijos están contribuyendo a tu santidad? ¿A que tú llegues al cielo? Ya en algún momento seguro platicamos sobre el tema del matrimonio. El matrimonio es un medio de santidad. Tú, a través del matrimonio, recibes gracias especiales, dones especiales para llegar al cielo. Con tus hijos pasa lo mismo. ¿Cómo es que tus hijos contribuyen contigo como padre a tu santidad? Se entiende que quienes somos padres de familia tenemos una gracia y un don especial para llegar al cielo. Eso ya nos pone a nosotros como alumnos, y a nuestros hijos como maestros. ¿Qué podemos aprender de la paternidad
¿Qué podemos aprender del ser padres que nos puede ayudar a llevar al cielo? De principio no me dejarán mentir, padres de familia, pero una de las primeras cosas que inmediatamente te obligas a hacer como padre de familia es a quitarte del centro de la ecuación. Ya no eres el centro. Otro ser humano, que ya no eres tú, te empieza a obligar a renunciar a un montón de cosas que cuando no eras padre ni pensabas que se podía hacer. ¿Cuántas cosas yo he hecho por mis hijos para que ellos estén bien, sin pedir nada a cambio? Y que cuando yo era joven, yo pensaba que esas cosas eran permanentes, eran todo para mí. ¿Cuántas veces he dejado de ya no estar yendo a jugar fútbol con mis amigos por más bien llevarlos a ellos a verlos cómo juegan fútbol? ¿Cuántas veces me he sentado a escuchar los temas emocionales de mis hijas cuando yo de joven tal vez creía que dominaba todo el tema emocional? ¿Cuántas veces he renunciado incluso a proyectos profesionales que a mí me parecían muy atractivos con tal de que algo suceda mejor en la vida de ellos? Ya no soy yo el centro. Y si bien esas renuncias, esas micro renuncias en su momento duelen, hoy entiendo que también me generan escalones para el cielo. Crecimiento de sus padres en la santidad. 2228. Durante la infancia, el respeto y el afecto a los padres se traduce ante todo en el cuidado y la atención que consagran para educar a sus hijos y para proveer a sus necesidades físicas y espirituales. En el transcurso del crecimiento, el mismo respeto y la misma dedicación llevan a los padres a enseñar a sus hijos a usar rectamente de su razón y su libertad. A mí me encanta decirle a mis hijos que lo que yo prefiero es que se equivoquen conmigo. Equivóquense conmigo. Cuando van a hacer un juicio, cuando van a dialogar con alguien de un tema complicado, cuando se sienten enojados o frustrados por algo, cuando tienen dudas de algún tema complicado o sencillo, cuando tienen que pedir perdón, cuando tienen que aprender a renunciar, es decir, cuando tienen que vivir su vida, aquí están papá y mamá para que practiquen. Equivóquense. Aprendan a pedirle perdón a sus hermanos y papá y mamá vamos a estar ahí para enseñarles si lo hicieron bien, si lo hicieron mal. Aprendan a enojarse en la cantidad y en el momento adecuados, pero equivóquense conmigo. De que te equivoques con tu futura esposa, de que te equivoques con algún cliente, que te equivoques en tu trabajo, que te equivoques con algún maestro. No, equivócate conmigo. Porque papá y mamá somos tu familia. Y en la familia es donde vas a aprender, equivocándote, a cómo usar tu razón y tu libertad. Vas a aprender lo que es la templanza, lo que es la prudencia, lo que es actuar con el volumen adecuado, lo que es aprender a hablar, lo que es aprender a llorar, a enojarte. A mis hijos les decimos mucho, su mamá y su papá, que la casa es el lugar en donde vienen a practicar y aprender a hacer aquello que la sociedad muchas veces no te va a dar una segunda oportunidad para hacer. La casa es una especie de campo de entrenamiento. 2229. Los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, tienen el derecho de elegir por ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Este derecho es fundamental. En cuanto sea posible, los padres tienen el deber de elegir las escuelas que mejor les ayuden en su tarea de educadores cristianos. Los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho de los padres y de asegurar las condiciones reales de su ejercicio. Aquí sí, yo soy claro. Cuando yo busqué colegio para mis hijos, el que fuera un colegio católico para mí era un no negociable. No negociable. Y no porque yo iba a delegar toda la formación espiritual y católica en el colegio y yo me iba a desentender, no, al contrario,
porque yo sí me quería ser responsable de la formación espiritual católica de mis hijos, necesitaba una escuela que comulgara con mis ideales. Y yo siempre busqué que así fuera. Mi esposa definitivamente estaba en el mismo sentido. Y el hecho de que yo pudiera escoger libremente un colegio para mis hijos que comulgara con estos principios me hace sentir que estoy en una sociedad sana, libre, pero también me preocupa ver cómo en muchos otros países y sociedades este derecho parece que está empezándose a cuestionar. Parece ser que muchos gobiernos están empezando a creer que ellos tienen mucho más derechos de la educación para educar a tus hijos que los padres. O están queriendo prohibir que se enseñen cosas que tú como padre consideras valiosas. Yo sí lo pondría. Si a mí el gobierno el día de mañana me dice que yo no puedo educar valores católicos y cristianos de mis hijos, señores, muchas gracias, los educo en casa. Así de importante para mí es que el tema de la escuela acompañe la fe que yo voy a educar en casa. 2230. Cuando llegan a la edad correspondiente, los hijos tienen el deber y el derecho de elegir su profesión y su estado de vida. Estas nuevas responsabilidades deberán asumirlas en una relación de confianza con sus padres, cuyo parecer y consejo pedirán y recibirán dócilmente. Los padres deben cuidar de no presionar a sus hijos ni en la elección de una profesión ni en la de su futuro cónyuge. Esta indispensable prudencia no impide, sino al contrario ayudar a los hijos con consejos juiciosos, particularmente cuando estos se proponen fundar un hogar. A ver, mis hijos tienen la libertad completa de elegir la carrera y la profesión que ellos quieran. Evidentemente, ellos tendrán la libertad completa y absoluta de elegir con quién se casan. Claro. Pero esto no implica que papá y mamá no vamos a estar ahí para aconsejarlos, guiarlos, orientarlos, motivarlos, ayudarlos a ver cosas que tal vez por su edad no pueden ver. Y si hay algo en que en nuestra casa mi esposa y yo hemos sido muy enfáticos, es que sí, quiero que tú decidas, pero nunca renuncies a la posibilidad de pedir consejo. Nunca renuncies a la posibilidad de que alguien más, con más experiencia, te pueda dar un punto de vista que tal vez tú no conocías. Y en ese sentido mi esposa y yo somos de mucho diálogo. Todo el tiempo cuando se trata de hablar de relaciones, de noviazgo, o cuando se trata de hablar de la carrera que van a elegir, que ya tengo una hija que está a un año de estudiar la universidad, o temas de amistades, ellos son libres de poder emprender su camino, pero todos los días, y aquí sí todos los días, les preguntamos cómo van, qué necesitan, en qué te puedo ayudar. Cuéntame cómo estás viviendo esta situación, cuéntame cómo fue, cómo resolviste el problema que ayer me contaste. Oye, sobre el tema de tu carrera, a ver, ¿cuáles son los criterios que has utilizado para elegir la carrera? ¿Qué otras opciones tienes? Oye, tú sabías esto, oye, tú sabías esto, tú sabías aquello. Mira, mi perspectiva me dice esto. Tú decide. Pero yo estoy aquí para aconsejarte. No renuncies a ese beneficio de escuchar la voz de la experiencia. Y mis hijos lo han entendido bien. Entonces, claro, es importante que como papá entendamos que tenemos seres libres, que ellos deciden su vida, pero también que somos responsables de aconsejar. Finalmente, 2231. Hay quienes no se casan para poder cuidar a sus padres, o a sus hermanos y hermanas, para dedicarse más exclusivamente a una profesión o por otros motivos dignos. Estas personas pueden contribuir grandemente al bien de la familia humana.
A ver, ¿cuántas personas no conocemos que se dedican, que eligen una vida consagrada, donde no se van a casar, no van a tener hijos? Bueno, la iglesia dice perfecto, pero muchas veces los mejores consejos que yo he recibido para mi matrimonio los he recibido de ellos, de sacerdotes, de consagrados, que si bien ellos no están viviendo la vida vocacional matrimonial que yo sí vivo, o no tienen hijos, digamos, para educarlos en primera persona, sí es que de repente son educadores, líderes de proyectos juveniles, sí conviven y dialogan mucho con asociaciones en donde hay jóvenes, donde hay, y que conocen a la perfección la juventud, los problemas que están viviendo, cómo viven los jóvenes las redes sociales, cómo es que están viviendo dentro de las escuelas, nuestros hijos, muchos de los temas más complicados que a veces los papás no sabemos qué hacer. Entonces, aunque, aunque alguien elija una vida en donde digamos, consagrada, de misión, donde por voluntad propia tiene un llamado para no casarse y no tener hijos, eso no implica que ellos también no puedan aportar a nosotros consejería, ayuda y apoyo emocional y espiritual para los padres que sí tenemos hijos. Bueno, hasta aquí leo y aprovechamos la riqueza del catecismo de la Iglesia Católica y, pues, resumiendo las enseñanzas de nuestro magisterio católico, pues me quedo con la idea de que, a ver, los padres no meramente estamos aquí para procrear hijos y ya, volvernos a ocupar de nuestros temas. No. Los padres tenemos misión fundamental de evangelizar, formar, educar en un hogar amoroso a nuestros hijos. Y como yo les he dicho muchas veces a mis hijos en compañía de mi esposa, miren, más que enseñarles, lo que les digo es, más que llevarlos a metas profesionales, metas intelectuales, metas sociales, a mí me encantaría que el día de mañana ustedes puedan decir: mi papá me llevó a metas espirituales. Gracias a mi papá, yo conozco el camino que me va a llevar al cielo. Y el día de mañana que yo ya no esté, pues haber sabido que les pude pavimentar el camino para encontrarse conmigo. Si es que Dios tiene la misericordia de perdonarme mis pecados y poderme ayudar a llevar al cielo. Pero bueno, ese es el tema. Que mi santidad se logre a través de la santidad que yo busco para mis hijos. Yo y mi esposa buscamos llevarnos mutuamente al cielo, y con la bendición que Dios nos ha dado de tener hijos, que ellos también son un medio para que nosotros podamos ser santos, ayudándolos a ser santos a ellos.